Bien, continuamos con más de entrevistas en Primera Página. Lo vamos a hacer ahora con nuestro segundo invitado al día de hoy. Es el diputado a la Asamblea Nacional, Stalin González. Varios temas se encuentran en la palestra política, como lo saben, después de las elecciones, incluso del pasado domingo 20 de mayo. Hubo una sesión en el Parlamento el pasado martes en donde el único punto que se trató fue el panorama político y esos resultados, así como lo que consideran, incluso ya hubo un comunicado, vamos a decirlo de ese modo, sobre lo que consideraban había ocurrido el pasado domingo, así como las reacciones que todavía se están dando en el ámbito internacional. Si quiere hacerle preguntas a nuestro invitado, al diputado Stalin González, @Primera Página en Twitter, en el marco del respeto, y él con gusto las va a contestar en el segundo bloque del espacio. Bienvenido. Buenos días, Eric, ¿cómo estás? Bien, diputado, un placer tenerlo acá con nosotros. Comenzando, ¿cómo transcurrió la sesión en la Asamblea Nacional? Hubo definitivamente un comunicado en donde deslegitiman el proceso electoral del pasado domingo. ¿Y qué sigue después de eso para el electorado y para la gente que nos está viendo? Mira, bueno, de nuevo, buenos días. Más que pronunciar un acuerdo de la Asamblea, lo que se recogió fue un debate de lo que había ocurrido el domingo, ¿no? Creo que el domingo quedó claro y hubo un mensaje claro del pueblo venezolano en que no era partícipe de esa farsa, un mensaje claro de que la mayoría de este país no fue partícipe, y dos, de quienes legítimamente creyeron en esa ruta, quedó claro que 8 de cada 10 venezolanos no está de acuerdo con Maduro. Y eso es una gran derrota que tiene el gobierno de Maduro. Todos estos días el debate ha estado en cuáles va a ser la ruta de la oposición y qué va a hacer. Pero aquí hay que destacar la gran derrota que ha tenido el gobierno. Un país que decidió no seguir siendo parte de ese proyecto. Es el fracaso del proyecto chavista. Este país rompió con el chavismo definitivamente. No cree en ese proyecto. Sabe quién es el responsable de la miseria que hoy vive el pueblo, de la miseria y de la pobreza que hoy estamos sumergidos. Quién es el responsable de la crisis de los servicios públicos, de la escasez, de la crisis agroalimentaria, de la inflación, que es el peor impuesto que estamos pagando. Todo, creo que aquí quedó claro que un país que rompió con ese modelo y que tiene la esperanza de cambiar y que sabe, y yo creo que aquí la lucha, y es parte del debate que se dio el martes, que la lucha tiene que ser porque los venezolanos podamos cambiar nuestro destino, porque los venezolanos decidamos nuestro destino en una elección libre, una elección justa. ¿Y cuál es la ruta? Luchar. Aquí nadie nos va a regalar eso. Es luchar cada día y luchar por poder conseguir esas elecciones donde los venezolanos, sin coerción, sin que se le obligue a votar por una caja de comida, cómo se juega con el hambre, cómo se juega con la necesidad del venezolano, y ahí está, y que con todo es un pueblo que se rebeló a ese sistema y que además con la dignidad de no ir y no aceptar el chantaje que el gobierno le estaba imponiendo, ¿no? Ahora, diputado, sobre la base de lo que está diciendo, ¿cómo luchar? Porque siguen siendo las mismas autoridades en distintos ámbitos, incluso cuestionadas por la oposición, porque aseguran tener vínculos con el oficialismo, y son más de 18 años, es el mismo gobierno. Aquí estuvo la diputada del PPT ayer y decía que iban a resolver los problemas, por ejemplo, de la economía, y yo le preguntaba, pero si ustedes tienen ya más de 18 años en el poder, son los mismos que han estado durante todo este tiempo y no han resuelto los problemas, mientras la oposición trata de buscar una salida, trata de que hayan medidas distintas que beneficien al país, pero no han logrado nada. Hay gente incluso que ya no cree ni siquiera en la oposición porque dice, es más de lo mismo, no ocurre nada. ¿Qué hacer entonces para ganarse otra vez esa confianza de quien no cree y poder tratar en conjunto, que incluso con el oficialismo, porque son quienes están en el poder, tratar de resolver los graves problemas que afectan a la sociedad venezolana? Sí, hay dos cosas, ¿no? Y profundizar cómo este país rompió con ese modelo, rompió con el modelo chavista que representa hoy Maduro. Este país en el 98 votó por una esperanza. O sea, ¿qué le dijo Chávez a este país? Bueno, que todo estaba mal y que lo iba a hacer mejor. Y se compró ese sueño, que se iba a hacer las cosas distintas. Y han pasado ya casi, no son 18, este es el año 19, vamos para 20 años del gobierno instaurando esto. Y que hoy, ¿cuál es la realidad del venezolano? Hoy la realidad es que somos más pobres, la realidad es que no conseguimos lo que necesitamos, que hoy el esfuerzo del trabajo, usted trabaja todo el día y ni siquiera puede lograr, el sueldo de un mes no alcanza ni siquiera para darle comida a la familia 2 y 3 días. Esa es la realidad que hoy vivimos. Entonces, este país cambió, este país rompió con ese modelo, y que hoy el reto que tiene la oposición es que nos reencontremos. Y este no es el momento para decir quién tiene la razón y quién la tuvo, si votamos el domingo o no votamos. Este es el momento de reencontrarnos, de dar un mensaje claro al país que estamos preparados para gobernar, que sabemos lo que hay que hacer para restablecer y que haya producción nacional, para parar la inflación, para detener la
la caída de la industria petrolera, en el cual estos señores hasta eso lo quebraron, el revisar cómo se está explotando nuestras riquezas en el arco minero y que no haya daño al ambiente. Todas esas cosas aquí es momento de reencontrarnos, de demostrar que podemos hacerlo y que el domingo, yo lo decía el martes en la sesión, es que aquí hubo un gran testigo de todo lo que pasó. En cada uno de esos centros de votación que se utilizó para simulacro electoral del gobierno, había un oficial de la Fuerza Armada, habían soldados que vieron cuál es la realidad, que ahí no fue a votar nadie, que los que fueron a votar, una parte de ellos se le llevó por coerción y que evidentemente había una parte que legítimamente creyó que eso era un proceso, pero que hoy es el momento de reencontrarnos, de mostrar al país que podemos unificarnos y que podemos cambiar las cosas, la realidad que hoy estamos viviendo los venezolanos. ¿Cree definitivamente que el tema del club, que el tema de la comida, que el tema incluso de los pagos que hablan sectores de oposición que manipulan con eso a la población es determinante para la poca gente, según incluso los analistas, que votó? ¿Y cómo sería la segunda pregunta que le hago? ¿Puede gobernar una autoridad cuando hay más de 48% de abstención, una de las más altas de la historia en el ámbito político venezolano? Yo creo que ya hay dos cosas. El gobierno montó todo el carnet de la patria y usó la necesidad del pueblo a través de las cajas CLAP para coercionar a los venezolanos que fueran a ejercer el voto y a obligarlos a que fueran a votar el domingo. Y que una respuesta clara de los venezolanos con dignidad de que no iba, que no fue parte de eso. La gran mayoría de este país no votó el domingo. E incluso más de 2/3, casi 8 venezolanos de cada 10 no votaron por esa propuesta. Entonces quiere decir que la gente no compró eso. Ahora, el gobierno utilizó, eso es corrupción, lo que hizo Maduro es corrupción, usó el dinero de todos los venezolanos para su campaña, usó el dinero de los venezolanos para comprar votos, eso es lo que ocurrió. Y con todo y eso ve cómo ese proyecto está derrumbado. Bueno, ¿dónde están los 6 millones de militantes del PSUV para votar? Ni siquiera votaron. ¿Dónde están los 16 millones de carnet de la patria que ellos iban a llevar a votar? ¿Dónde están? O sea, este país rompió con ese proyecto y que nosotros tenemos el reto hoy de reencontrarnos como dirigencia y demostrar al país cuál es el camino, cómo vamos a luchar y cómo vamos a llegar al cambio. El tema internacional, mire, yo siempre digo, el gobierno cree que estamos en el siglo XIX. No, la comunidad internacional tiene un papel. A que la comunidad internacional no va a lograr lo que los venezolanos queremos. No, pero tenemos que aprovechar y articularnos y aprovechar toda la presión internacional para lograr el cambio en Venezuela, que es a través de una elección. Hoy tienes un gobierno que está aislado porque cree que así ¿por qué el gobierno está sustentado hoy? ¿Cuál es su sustento? Que tiene, por distintas maneras controló las instituciones. De manera fraudulenta, ¿cómo eligió el TCJ? ¿Cómo eligió al fiscal que está usurpando porque no cumplió con el procedimiento de cómo debe nombrarlo, porque debe nombrarlo la Asamblea Nacional? Entonces el gobierno está sustentado en una farsa de la toma de las instituciones. ¿Y qué le ha dicho la comunidad internacional? La comunidad internacional durante mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado y que debe haber garantías y que debe haber democracia. Hoy en Venezuela lo que le está diciendo los países es que debe haber democracia, que usted no puede gobernar así, que además estás gobernando así y haciendo que más del 80% de los venezolanos entren en pobreza, que te niegas a que haya ayuda humanitaria para que entren medicinas y alimentos, que te niegas a que los venezolanos podamos ejercer. Si permiten eso, van entonces a haber una intervención en el país, es lo que dicen los oficialistas. Pero ¿cuál es el interés? Si la intervención la tienen ellos que intervenir. Aquí, ¿quién intervino en la producción nacional y las empresas? Toda la política de expropiación, ¿en qué terminó? En que tenemos hoy poca producción nacional, devastadas las tierras para sembrar, toda su política cambiaria, ¿en qué terminó? En que hoy tenemos una gran inflación. ¿Cómo terminó la política petrolera? Si hay un buen negocio en el mundo es el petróleo, y estos señores acabaron con nuestra industria petrolera. Entonces, ¿quién es el que le ha hecho mayor daño a este país? Y lo que aquí está solicitando la comunidad internacional es que los venezolanos votemos libremente. Y dos, que haya democracia y que se deje entrar el canal humanitario para que podamos salir un poco de la crisis. Eso no va a resolver la crisis. En eso me voy a enfocar incluso al siguiente bloque del programa. Ya están llegando algunos comentarios a través de @primera página en Twitter. Le pregunto antes de irme a la pausa, que la debo hacer en breve, ¿qué lectura da del encuentro ayer entre el ex candidato Javier Bertucci y el presidente Maduro, y lo que dijo que iban incluso a considerar el canal humanitario y también liberar a algunos presos políticos? El desespero de Maduro de buscar legitimar y que lo reconozcan. Este país le dijo que no. Lo que tienen que entender es el mensaje que envió claramente este país en no participar en ese proceso. Uno, la gran mayoría. Y dos, que los que participaron también le dijeron que no. Tienen que entender que este país rompió con ese modelo y que este país quiere cambiar y quiere elegir. Bien, vamos a la pausa. El diputado a la Asamblea Nacional, Stalin González, es quien conversa con nosotros al regreso de